Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días o buenas noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Matt Medler y voy a impartir una clase dedicada a la obra de Omar Esquiliro, que es un artista argentino que produjo la mayor parte de su obra a comienzos de los años 90. Le puse a este encuentro de nombre Bienvenida a Primavera porque es el nombre de la primera obra que hace Omar Esquiliro en toda su producción, pero también considerando que es un encuentro que va a ser inicialmente impartido para personas que están en México, me parecía bonito considerando que allí están comenzando la primavera en este momento, ¿no? Ahora que estamos a finales de marzo de 2023. Esta clase se puede hacer gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes, que me ha otorgado en el año 2021 una beca creación, a través de la cual yo pude desarrollar este proceso de investigación en torno a la obra de Omar Esquiliro, y Rodolfo Sousa Artega me ha invitado a impartir este encuentro a los estudiantes de la materia de Introducción a la Curaduría, Museografía y Colecciones de sexto semestre de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Jalapa. Así que le agradezco mucho a Rodolfo esta invitación y espero que este encuentro les sea provechoso para ustedes, que les interese, que haya algo que les pueda llegar a resonar o servir y que también sea un puntapié inicial para futuras conversaciones y diálogos que desde ya para mí serían muy interesantes. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar sobre este artista, Omar Esquiriro, del cual yo no sé cuánto conocimiento tengan, pero la verdad es que es un artista que incluso en territorio argentino ha sido recientemente descubierto y recientemente puesto en valor, ¿no? En cuanto a un artista de gran significación para la producción de la época. Quería avisarles que aquí van a ver el nombre de Rodolfo Sousa, pero eso se debe a que estoy usando la plataforma institucional de Rodolfo de la Universidad de Jalapa, así que a eso se debe el hecho de que está el nombre de él. Pero bueno, así que es una cuestión vinculada con la funcionalidad misma del Google Meet. Como ustedes saben, yo soy Matt Medler, así que estamos momentáneamente utilizando este canal de Rodolfo. A quien vemos en pantalla es precisamente a Omar Esquiliro, eh, un artista que, como les decía, produjo durante muy pocos años, desde 1991 hasta 1994. Pensemos que es un artista que realiza la mayor parte de su producción en un lapso muy breve de 3 años, y que además era un artista que no había construido una carrera, por decirlo de esa manera, ¿no? En torno a la producción de su obra, sino que es un artista que había tenido un camino y una trayectoria muy heterogénea, trabajando en diversos campos, ¿no? Y haciendo diversas cosas para poder subsistir, y que en 1991, por el contacto muy importante que tuvo en términos personales, pero también en términos profesionales, con Jorge Gumier, que es un artista y curador también muy importante de los años 90 aquí en Argentina, Esquiliro empieza a producir obras con la intención de exhibirlas, ¿no? Es además un artista que muere muy joven. Pensemos que nace en 1962 y muere en 1994, es decir, vive solamente 32 años, y es además un artista que muere por complicaciones vinculadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Con el SIDA, lo cual también es una dimensión muy importante a considerar a la hora de tener en cuenta su obra, porque es una circunstancia histórica y epocal, ¿verdad?, de los años 90, que afectó no solamente a él, sino a muchos otros artistas que eran contemporáneos y que eran también colegas y amigues del mismo Esquiliro. Bien, yo les decía que Esquiliro había establecido una relación colaborativa muy productiva con Jorge Gumier. Esto no es que nos importen mucho en términos personales la vida íntima de Gumier y de Esquiliro, pero además de amigos, ellos también eran pareja, ¿verdad? Y señalo esto porque establecieron entre ellos una relación que implicaba mucha influencia mutua, tanto en su producción artística como en las reflexiones más curatoriales en torno a cómo mostrar y cómo exponer la obra que producían, ¿no? Además, hay algo que no se puede pasar por alto y que es muy importante también tenerlo en cuenta, que es el hecho de que Omar Esquiliro forma parte de un conjunto de artistas. Acá también tendríamos que problematizar un poco el término conjunto, ¿no? Porque no se trataba de un bloque homogéneo, ni tampoco de un colectivo que hubiese asumido algún tipo de identidad consensuada en torno a la idea de conformar un grupo, ¿no? Sino más bien, podríamos decir, un colectivo de artistas vinculados con una galería, que es la Galería del Centro Cultural Roja, cuyo programa curatorial
dirigió Jorge Gumermayer entre 1989 y 1996. Y este colectivo o grupo de artistas de los cuales muchos empezaron a exponer por primera vez su obra, ¿no? A partir del proyecto curatorial de Jorge Gumermayer y del Rojas como proyecto de exposición. Como les decía, todos estos artistas tienen ciertas características en común, que por esos factores podemos hablar de que existe cierta idea de colectivo, ¿no? Entre ellos. Eh, que podríamos sintetizar en algunos aspectos, ¿no? El primero de ellos es que en general eran artistas de orígenes muy humildes en términos sociales, eran artistas que no tenían construidos en torno suyos un capital simbólico que fuera relevante a la hora de insertarse dentro del mercado, ¿no? Para poder movilizar su obra de esa manera. Eran también en general artistas que no eran hegemónicos desde el punto de vista de la diversidad sexual, eran artistas gays, artistas bisexuales, trans, mujeres, travestis, es decir, también en el proyecto curatorial que llevó adelante Jorge Mayer como director de la Galería del Rojas, eh, tenía mucha consideración por la inserción del colectivo LGBT dentro del campo del arte, ¿no? Eran también artistas cuya obra hacía uso de lo que podríamos llamar materiales pobres, que también ha generado cierta influencia en la lectura que se produjo de la obra de estos artistas por parte de la crítica y por parte de la historia del arte reciente. Cuando me refiero a materiales pobres, lo que quiero decir es que trabajaban, por ejemplo, en el caso de Esquiliro, utilizando elementos de bazar, que ahora también vamos a hablar un poco más sobre eso, y lo importante que fue también para Esquiliro utilizar este tipo de materiales en términos de lo que significa su obra, pero trabajaban con, como les decía, en el caso de Esquiliro, con plástico, con billutería, con palanganas, con un montón de elementos que podríamos considerar propios de una tradición artística o una contratradición que recurre a materiales económicos, accesibles, populares, ¿sí? Esa era otra de las características que tenían todos en común, que fueron muy novedosos y fueron muy innovadores en el uso de este tipo de materiales. Y finalmente, la otra característica que podríamos considerar transversal a todos los artistas vinculados con la galería del Centro Cultural Rojas es el hecho de que producían un tipo de producción artística que no era inmediatamente elegible como arte con un compromiso político, que también era fuente de grandes críticas negativas que se hacían a estos artistas. Discúlpenme que tuve ahí una interrupción del Google Meet, les decía que también era una fuente de críticas que se le hacía a estos artistas por el hecho de que eh, en algún momento, por ejemplo, se les pone el término, se les pone como apelativo el arte light, ¿no? Como artistas que producían arte light en el sentido de arte liviano, un arte que era banal, frívolo, que no tenía ningún tipo de responsabilidad o compromiso político con la realidad cotidiana, ¿no? Social y cultural de la Argentina. Entonces, todos estos son aspectos que nosotros podríamos leer como parte de ese grupo de artistas tan novedoso y tan importante, ¿no? Para la proyección posterior del arte en la región particularmente en la región de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Del cual de alguna manera Esquilino formaba parte. Paso un poco rápido por todas estas cuestiones, porque también algo que a mí me interesa es que podamos pensar a Esquilino de manera, por supuesto esto siempre es relativo, ¿no? Pero de manera independiente del colectivo del Rojas, porque en general las lecturas que se hacen tanto de Omar Esquilino como de otros artistas que formaron parte de este momento cultural de la vida porteña, de la vida artística de la ciudad de Buenos Aires, suelen comenzar estos acercamientos, como les decía, a estos artistas, eh, planteando la idea de colectivo, ¿no? Como algo prioritario, cuando en realidad lo que a mí me interesa es que podamos pensar a Omar Esquilino como un artista en sí mismo y enfocarnos en el método de producción y en las características de la obra de Esquilino sin necesidad de estar vinculándolo constantemente con ese contexto. De todas formas, no quería dejar de señalarlo porque probablemente estoy comentándole esto a personas que no conocen a Omar Esquilino, ¿no? Y me parecía importante señalar que formaba parte de esta colectividad y de este momento histórico del arte porteño. Bien, avanzo con la siguiente imagen que vamos a ver en pantalla a Jorge Gumermayer. Jorge Gumermayer, como les decía, es un curador y un artista, que es quien dirige la Galería del Rojas desde 1989 hasta 1996.
Gummiermeyer ha fallecido muy recientemente, si no me equivoco, en el año 2021, ¿sí? En diciembre de 2021. Es un artista y un curador que ha dejado una impronta extremadamente significativa en la producción cultural de la época. Y en un momento, en 1996, luego del trabajo muy activo que él realiza en la Galería del Rojas respecto a la promoción, la visibilización y, y como se dice, y la divulgación de la obra de estos nuevos artistas que surgen en esa época, Jorge Gummiermeyer se retira repentinamente de la vida curatorial y se va a vivir al Tigre, que es una región que queda al norte de la ciudad de Buenos Aires, y deja por completo, ¿no? Deja de ser una figura pública dentro de ese ambiente. Eh, como les decía, esto sucede unos años después de la muerte del mismo Esquiliro, ¿no? Esquiliro muere en el año 94 y Jorge Gummiermeyer se retira oficialmente de su vida como curador en 1996. Si a ustedes les interesa investigar más sobre este tema, les comento que hay muchísimo material disponible, porque es un tema que se está investigando mucho en este momento en la crítica de arte y en la historiografía artística de, de Argentina, ¿no? Sobre todo de carácter más académico. En este momento hay muchas investigaciones sobre esa época, así que con solo googlear Galería del Rojas, años 90, Argentina, les aseguro que les va a aparecer un montón de información si quieren investigar un poco más sobre esto. Pero no quería dejar pasar una cuestión, que es que en 1996, cuando, cuando termina el ciclo de la Galería del Rojas, ¿no? Que lleva adelante Jorge Gummiermeyer, Jorge Gummiermeyer escribe un texto que es publicado después en 1997 en una muestra retrospectiva de todo lo que fue la producción de la Galería del Rojas, que se llama El Tao del Arte, que es un texto que yo les recomiendo mucho leer porque es una especie de testamento curatorial por parte de Jorge Gummiermeyer que sintetiza y explica qué es lo que de alguna manera él había querido hacer como curador durante los años 90, ¿no? En la Galería del Rojas. Es un texto sumamente, eh, bueno, como les decía, de gran interés, ¿no? Porque ahí Gummiermeyer lo que hace es una especie de repaso bastante pormenorizado de cuáles fueron los dispositivos de lectura que se desplegaron en torno a la Galería del Rojas en los años en los cuales estuvo activo él como curador, ¿no? Repasa todos aquellos prejuicios y todas aquellas acusaciones, como la de Arte Light, que se hicieron en torno a estos artistas, y hay un dato muy curioso para pensar este texto, que es que él le pone como título el Tao del arte, el Tao apelando a esta noción del taoísmo, ¿no? Una noción central del pensamiento chino antiguo, y en un momento cita un libro que estaba circulando en esa época, que es un libro interesantísimo de Fritjof Capra, que se llama El Tao de la Física, ¿sí? Que es un texto en el cual, lo voy a sintetizar mucho, pero lo que hace Fritjof Capra es plantear que muchos de los conocimientos desplegados y explicados por la física cuántica contemporánea parecen de alguna manera coincidir y confirmar aspectos que son planteados por el pensamiento chino antiguo, y particularmente por los textos taoístas, como el Tao Te Ching o como el I Ching, ¿no? Entonces lo que hace Fritjof Capra es ver estas relaciones entre taoísmo y física cuántica que constituían un planteo muy novedoso para la época, ¿no? Y como les decía, también Gummiermeyer lo que va a hacer en ese texto que tiene por título El Tao del Arte es desarrollar una suerte de interpretación de la producción artística en términos generales, que parte del concepto taoísta del vacío y de la no forma, ¿no? Porque esto también es algo que estoy sintetizando mucho, pero para que se entienda, en el taoísmo se plantea la idea de que el vacío preexiste a la forma y de que la no forma es necesaria para que existan las formas. Es decir, para que pueda existir algo, para que podamos existir nosotros, tiene que haber primero el vacío que haga posible que nosotros existamos, y para que existan las formas tiene que existir la indeterminación de la no forma. ¿Por qué comento todo esto? Porque lo que va a decir al final Jorge Gummiermeyer del texto es una cosa muy llamativa. Él plantea que entiende el arte como praxis en general, ¿no? Como una especie de constante, ¿cómo decirlo? De constante enfrentamiento, cuestionamiento, problematización de la interpretación. En definitiva, lo que dice Gummiermeyer es que es en vano desarrollar un aparato teórico interpretativo en torno a los artistas del Rojas, porque lo que hace el arte es precisamente a través de
de sus tácticas, ¿no? A través de sus tácticas estéticas, es bloquear esas interpretaciones, ¿no? Y al final lo que dice Jorge Bumermayer en ese texto es, el arte en definitiva es un misterio. Y esta es efectivamente también una declaración que coincide mucho con lo que podríamos pensar como un trasfondo taoísta, ¿no? En fin, ya que ustedes son curadoras y curadores en formación, no podía dejar pasar este texto que es tan interesante y que además es tan significativo para la historia de la curaduría reciente, ¿no? En la zona del Río de la Plata. Bien, vamos a volver ahora más concretamente sobre Mar Esquiliro, porque lo que me gustaría comentarles, discúlpenme que cada tanto me hidrate, pero si no saben cómo el efecto nocivo que puede tener para mi garganta hablar durante una larga cantidad de tiempo. Eh, Les quería comentar cómo es que yo personalmente llego a la obra de Omar Esquiliro y por qué me interesa estudiar particularmente su producción. Bueno, la verdad es que yo conocí la obra de Esquiliro en el año 2018, cuando en la colección Fortabat, que es uno de los museos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, se realizó una muestra retrospectiva y total de la obra de Esquiliro, una obra que realizaron las curadoras Cristina Schiavi y Paola Vega, ¿sí? Y por otra parte una muestra que llevó muchísimo tiempo de investigación y muchísimo tiempo bueno, de trabajo, ¿no? Para Schiavi y Vega, porque implicaba también la reconstrucción parcial de la obra de Esquiliro, porque había muchísimas piezas dentro de esas obras que se habían perdido. Entonces, a mí me fascinó particularmente la obra de Esquiliro, me empezó a interesar mucho, pero además también me interesó concretamente esta muestra por esa dificultad que tenía para las curadoras de tener que no solamente mostrar una obra y pensar cómo mostrarla, sino también en cierto modo reconstruirla, porque como les decía, Omar Esquiliro es un artista que estaba prácticamente olvidado y que su obra estaba dispersa, ¿no? Por distintos lugares. Entonces, es una muestra que exhibe prácticamente la totalidad de todo lo producido por Esquiliro. Y particularmente el corpus más consistente, podríamos decir, ¿no? Aquello que más produjo Esquiliro, son estos artefactos tridimensionales que vemos en pantalla, de los cuales existen 26 en total, que eran los que estaban exhibidos en la muestra. Fíjense que son solamente 26 piezas, pero si nosotros pensamos en los años en los cuales estuvo activo Esquiliro, que fueron efectivamente tres, desde 1991 hasta 1994, nos damos cuenta de que es una producción muy voluminosa, muy intensa, ¿no? Es decir, que realmente Esquiliro en esos 3 años produjo muchas piezas. Vamos a ver un par de imágenes más sobre esta cuestión. Esta es otra imagen de la muestra. Fue una muestra que por otra parte tuvo una resonancia mediática importante, es decir, se escribieron muchas notas eh, en torno a esta exhibición, porque además también era muy, muy esperada, ¿no? Estamos hablando de un artista que en ningún momento previo había tenido había recibido este tipo de atención curatorial tan intensiva y tan cuidadosa de su obra. Ahí podemos ver algunas de las piezas de Esquiliro. Ahora vamos a hablar más concretamente sobre las piezas, pero podemos observar algunos rasgos que tienen, ¿no? Como el hecho de que muchas de ellas son obras lumínicas, son obras que emiten luz por sí mismas. Esta es una de ellas. Muchas obras de Omar Esquiliro tienen esta forma, esta especie de morfología de cáliz, como si fueran copas, ¿no? Copas de un gran refinamiento y de una belleza estética muy trabajada. Obras de gran sofisticación, como solía escuchar y leer en el momento en el cual se analizaban estas piezas. Esta es otra de ellas. Fíjense, por ejemplo, que esta es una obra que tiene
en su base, bueno, más bien en esta parte central que podríamos pensar como una especie de eje que atraviesa toda la obra, ¿no? Un conjunto de luces, estas son tubos de luz, que arriba también tienen lámparas que emiten luz por sí misma, pero que son de un carácter más antiguo, ¿no? Tienen como una especie de estética más antigua. Bueno, lo primero que podríamos decir en torno a las obras que produjo Esquiliro durante estos años es que, como ustedes ven, son obras que tienen un alto nivel de sofisticación, ¿no? Y de atención a los detalles y de elegancia en el ordenamiento de sus elementos, pero, como yo les decía al comienzo, cuando pensábamos en torno a los artistas de Rojas, también es una obra que está hecha a partir de materiales muy accesibles, porque si prestamos atención a cómo están articulados los elementos, vemos que la mayoría de las cosas que utiliza Esquiliro para hacer sus obras son elementos de billutería y objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, el receptáculo que tiene al inicio esta obra, ¿no? Quiero decir, en su parte superior, es lo que en Argentina llamamos una palangana. No sé si se le dice de la misma manera en México, pero una palangana sería básicamente un recipiente de plástico para poner agua, ¿no? Donde se transporta agua, donde la gente se lava los pies, donde se lava la ropa. Es una especie de, ¿cómo se dice? De recipiente en el cual se transporta y se utiliza el agua. A la vez también esas cuentas que están ahí son perlas de segunda mano, por supuesto, ¿no? De collares muy, muy baratos, caireles y cristales extraídos probablemente de algunas lámparas, elementos de vidrio, que también Esquiliro muchas veces lo que hacía era desarmar, por ejemplo, como les decía, algunas lámparas antiguas y con eso utilizarlo como eje que sostenía toda la obra. Esta es una obra en la que claramente se ve esta cuestión del uso de la luz, ¿no? Fíjense cómo toda la obra está atravesada por estos tubos eléctricos que proyectan una luz azul, y abajo lo que vemos es un efecto de simetría interna. Esto también era algo sobre lo que me interesaba comentarles, hecho con recipientes de plástico, ¿no? Esas también, lo que está en la base de esta pieza, son también palanganas que están puestas de modo tal que generan un efecto de simetría interna, ¿no? Fijémonos en una de las características de la obra de Esquiliro, que yo les quería proponer como uno de los elementos que podríamos analizar, que es el hecho de que Esquiliro en general construye un tipo de obra que, como tiene un eje vertical que la atraviesa de arriba a abajo, o mejor dicho, de abajo hacia arriba, produce un efecto de simetría interna, que puede ser una simetría vertical, es decir, que los elementos que están arriba reflejen y de alguna manera repliquen los elementos que están abajo, pero también una simetría radial, es decir, una simetría construida en torno a un eje circular, como puede ser la simetría que vemos, por citar un elemento así muy cotidiano que podríamos localizar fácilmente, la simetría que tienen las flores, ¿no? Cuando uno ve una flor, desde arriba puede ver cómo existe una simetría interna en torno a un eje que reparte todos los elementos. Si nosotros vemos desde arriba muchas de las obras de Juan Esquiliro, lo que vemos es que siguen precisamente una simetría radial, es decir, una simetría en torno a un radio. Este es un efecto interesante, ¿no? Porque la simetría, podemos pensar, es un rasgo muy propio del arte clásico, ¿no? Y un tipo de rasgo que se le suele exigir a los objetos que tienen connotaciones de elegancia. Entonces estamos hablando de unas obras que están hechas con materiales muy baratos, que muchas veces presentan muchos fenómenos de profusión interna, ¿no? Como si fuesen objetos barrocos que están llenos de cosas, pero que a la vez también disponen un orden de los elementos que es muy elegante, muy equilibrado y muy armónico, y precisamente porque responde a criterios muy estrictos de simetría interna, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, están dispuestos esos elementos que están en la cúspide de este objeto, que parecen como unas especies de protuberancias que sobresalen, ¿no? De la cima, y a la vez también están ordenados según un patrón que tiene un sentido armónico, ¿no? Otra cosa que utilizaba muchísimo Esquilino en sus obras es la línea curva,
propio también de este tipo de objetos, como podrían ser las lámparas antiguas. Fíjense, por ejemplo, esta obra. Esto también es una palangana. Y acá podemos ver claramente este efecto de simetría radial, ¿no? Porque se trata de una obra específicamente circular en este caso, ¿no? Y hay algo muy curioso, que es que Esquiliro logra combinar la profusión de la luna, de la línea curva, perdón, como en este caso, en el cual la obra parece tener una suerte de tentáculos alrededor, ¿verdad? Con, como les decía, efectos de simetría que son muy sencillos y que responden a cierta proporción, a cierta proporción matemática. Porque si lo pensamos desde un punto de vista meramente morfológico, esta obra tiene la forma de una estrella, ¿no? Es decir, en torno a un radio se disponen 5 puntas y de esas 5 puntas salen, en este caso, unas líneas curvas que parecen tentáculos. Este también es un rasgo muy interesante de Omar Esquiriro si pensamos su obra en general, y es una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando veía la muestra, que es que estas obras que responden a principios matemáticos tan abstractos como puede ser establecer ejes, simetrías, efectos de concordancia, concordancia interna, perdón, discúlpenme mi mala pronunciación, al mismo tiempo son obras que tienen rasgos que los hacen parecer seres orgánicos. No sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, por lo menos al ver estas piezas, que como les decía, a la hora de describir esta obra, tengo que decir necesariamente que son esas ramificaciones que salen de este objeto una especie de tentáculos, ¿no? No son tentáculos literalmente, eso es algo también que me interesa señalar, sino que Esquilino trabaja formas que nos remiten a cierto imaginario orgánico, como si estuviéramos viendo un pulpo, pero que no están representando literalmente a un pulpo, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos en estos objetos tan extraños que construye Esquilino es que hay una especie de relación alusiva con la naturaleza, por decirlo de cierta manera, ¿no? En la cual nosotros podemos ver en estas piezas ciertas resonancias que nos hacen pensar en seres vivos como flores, plantas, moluscos, también otras instancias de la naturaleza como las piedras y los cristales, ¿no? Pero que no desembocan en una obra que es completamente figurativa. En ningún momento Esquiliro hace una obra que se pare que sea literalmente una flor, ¿no? En cuanto a su morfología, sino que más bien la obra tiene un matiz floral, como si nos hiciera pensar de manera tangencial en una planta o en el universo vegetal. Esto a mí me interesa mucho porque es un tipo de combinación de los elementos que trabaja la materia de una manera muy interesante, ¿no? Esquiliro toma objetos completamente artificiales e incluso objetos producidos de manera industrial, como pueden ser la billutería, como puede ser, como les decía, estas lámparas, estos fragmentos de plástico, estas cuentas que él compra en los bazares y los convierte en piezas que tienen una organicidad impresionante, ¿no? Fíjense esta, que también es una obra que trabaja sobre un eje radial y que es como una especie de sol, ¿no? Vuelvo a la misma cuestión, es una especie de sol, no es literalmente un sol, sino más bien una obra que tiene una estructura solar, podríamos decir. Bueno, esta es una de mis piezas favoritas personalmente. Fíjense la disposición de esas especies de asas que tiene en el medio, ¿no? Que nuevamente volvemos sobre la misma cuestión. Pareciera como si fueran tentáculos, pero también la obra tiene algunos elementos que nos hace pensar en un objeto de carácter vegetal. Y esto tiene sentido, quiero decir, por la cuestión de que, como les decía, son obras que responden a un eje vertical que dispone los elementos de abajo hacia arriba y los ordena de esa manera, ¿no? Fíjense cómo también hay cierto ritmo, si nosotros miramos la obra así como la estamos viendo de frente, cierto ritmo en la forma en que se ensancha y se angosta su forma, ¿no? Y a eso me refería con que también hay simetría interna. Fíjense en la alternancia de los colores entre el rosado y el celeste, que genera un efecto de simetría muy interesante. Y también existe simetría radial en la disposición eh, de esos elementos curvos que salen del objeto, ¿no? Esta es otra de las obras más conocidas. En este caso es una obra que por su morfología parece más concretamente un cáliz,
¿no? Parece más concretamente una copa. Fíjense cómo está toda rodeada de luces. También es una obra que emite luz propia. Pero nuevamente, nosotros podríamos mirar esta obra como un objeto en el cual proliferan ciertas granulaciones, ¿no? Podríamos decir como tiene como estas ampollas que brotan dentro del objeto y que proliferan y que se van expandiendo, pero al mismo tiempo también están distribuidas de modo tal que siguen como cierta lógica armónica, ¿no? No se disponen de cualquier manera, no están desordenadas sobre el objeto, sino que siguen un patrón. Entonces, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Vemos un tipo de objeto que es muy barroco porque tiene una especie de saturación de elementos, pero al mismo tiempo es muy sencillo y muy esquemático en la presentación de sus elementos. Bueno, esta se ve un poco más chica, pero acá también podemos ver esta cuestión, ¿no? De cómo esa obra tiene un montón ¿cómo se dice? Un montón de cuentas de colores que están distribuidas a lo largo de todo el objeto y nosotros podríamos verlo como un objeto que tiene eh, una especie de- una especie de efecto de proliferación, ¿no? Que en cierto modo lo hace ver como una especie de objeto un poco estrellado. Lamentablemente la imagen es muy chica y seguramente esto se va a ver muy pequeño, pero genera un efecto parecido al de la obra que estábamos viendo anteriormente. Un rasgo también que tienen en general las obras de Omar Esquiliro es que tienen un sostén propio, ¿no? Fíjense que casi todas las obras tienen una base por la cual se sostienen a sí mismas. Y en este caso también aparecen objetos clásicos decorativos, ¿no? Como podría ser algo que se coloca sobre una vitrina, como un trofeo, como un florero, como un velador. Bueno, esto que vemos aquí es un mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde está señalada una región en particular de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el barrio de Once. En realidad, este barrio tiene otro nombre oficial, que es el barrio de Valvanera, pero se lo suele conocer como el barrio de Once por la estación de trenes que está en esa zona de la ciudad, que se llama 11 de septiembre. Y este barrio tiene una especie de mitología propia dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque es un barrio que en torno a la zona donde está la estación de trenes está repleto de tiendas donde se pueden conseguir eh, mercancías y artículos a un precio muy barato. Y es un barrio donde uno consigue cosas que quizás no consigue en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, 11, que fíjense qué interesante que es el hecho de que el nombre de fantasía terminó primando por sobre el nombre real del barrio, o por lo menos sobre el nombre administrativo del barrio. 11 es un lugar a donde generalmente las personas en la ciudad de Buenos Aires van a comprar mucho por un precio muy barato, ¿no? Es un barrio que tiene como esa reputación, la de ser un lugar donde uno puede encontrar cosas que no consigue en ningún otro lugar y que las puede conseguir muy baratas. ¿Por qué quería mostrarles la ubicación del barrio de Once? Simplemente porque Omar Esquiliro es precisamente un artista que trabajó mucho con cosas que compraba en Once, e incluso si nosotros vemos sus obras, quizás esto eh, esto es algo que quizás alguien que no es de la ciudad de Buenos Aires no lo ve de manera tan inmediata, ¿no? Pero cuando uno ve las obras se da cuenta un poco de que probablemente hizo esos objetos con cosas compradas en el barrio de Once, ¿no? Hay una nota periodística que se publicó en el diario Perfil, que lo publicó Laura Isola en abril de 2018, si ustedes la quieren googlear, es una nota que pueden encontrar fácilmente, que se llama Que sepa abrir la puerta. Es una nota muy breve acerca de la exposición Ahora voy a brillar, la exposición que yo les contaba que se hizo en la colección Fortabat, donde Laura Isola dice una cosa que a mí me interesó muchísimo cuando la leí esa nota por primera vez, que es la siguiente. Ella comienza su artículo sobre Esquiliro hablando sobre un recurso retórico que es el asíndeton, ¿sí? Que el asíndeton es básicamente cuando uno, al hablar o al escribir, junta un montón de palabras sin establecer un nexo separativo entre esas palabras, ¿no? Como si dijéramos las palabras todas juntas. Eso es básicamente un asíndeton, que se utiliza a veces en poesía para generar un efecto de multitud o un efecto de aceleración, donde todas las palabras empiezan como a juntarse. Bien, a mí esto me pareció muy interesante para vincularlo con Esquiliro,
Pero no solamente se queda ahí Laura Isola, sino que además lo que dice, y fíjense qué interesante que es esta idea, es que los bazares, como espacios en los cuales se compran cosas, yo no sé si en México se le dicen bazares también, pero para que nos demos una idea por las dudas, los bazares son estas grandes tiendas donde uno encuentra objetos de todas partes. Son un lugar donde se pueden comprar desde tuppers para la cocina hasta souvenirs hechos en China, paraguas, peluches, eh, ¿cómo se dice? Estas maquinitas para jugar videojuegos, ¿no? Que son a pila. Es decir, es ese tipo de espacio donde uno puede encontrar un montón de cosas, en cierto modo mezcladas, de distintas procedencias, que no encuentra en ningún otro lugar, ¿no? Y lo que dice Juan Isola es que Esquiliro, como artista que extraía los materiales para su obra de los bazares, de alguna manera percibió que los bazares son espacios asindéticos, ¿no? Esto que dice Juan Isola es que, como les decíamos previamente, el asíndeton es un tipo de recurso poético que consiste en poder juntar las cosas como si no hubiese un nexo de separación, un nexo separativo, ¿no? Entre ellas. Y en cierto modo, según Laura Isola, los bazares funcionarían como espacios asintéticos porque producen esa especie de confluencia y mezcla de todas las mercancías, ¿no? Fíjense que, como les decía, qué interesante que es esta idea, porque en cierto modo es verdad que Esquiliro no solamente toma cosas de los bazares a la hora de buscar materiales para sus piezas, sino que además también sus piezas, las piezas que él produce, tienen un tipo de combinación de los materiales que utiliza que es muy libre y muy desprejuiciado, ¿no? Y eso era lo que a mí me interesaba de alguna manera también señalar en cuanto a esta lógica que podríamos llamar asindética. Bien, avanzamos un poco más. Aquí tenemos otra pieza. Fíjense, nuevamente volvemos con lo mismo, ¿no? Lo parecida que es a una especie de planta, una especie de, particularmente una planta marina, esta obra, ¿no? Y es muy interesante en respecto al eje vertical que articula toda la obra, esto que les decía del efecto de simetría, ¿no? Donde también hay una especie de ritmo, porque fíjense cómo se alternan las piezas de color rosado y las piezas de color celeste o azul verdoso, produciendo una suerte de lógica rítmica, pero también dándole un perfil simétrico a la obra, ¿no? Como si fuese, como si la obra estuviera hecha de rombos que se van repitiendo, o de ángulos que se van abriendo y cerrando, ¿no? Y vemos en la cima de la obra esa proliferación de esta suerte de tentáculos, ¿no? O de filamentos, como si fuese una especie de flor. Esta es una obra maravillosa que tiene un espejo en el medio, no sé si se llega a ver bien aquí, pero cuando uno ve la obra desde arriba, se produce un efecto muy interesante que es que la obra se refleja a sí misma internamente, ¿no? Y a esto me refería con estos efectos que hace Esquiliro de simetría interna dentro de las obras. Y fíjense cómo remata la obra en su parte superior, ¿no? Como una especie de flujo que la hace parecer una fuente. Esta también es una obra, no sé si puedo acercar. Bueno, no sé por qué no me acerca la imagen, pero fíjense que tiene su propio sostén, en este caso tiene como una suerte de patas en forma curva, ¿no? A diferencia de muchas de las otras obras. Esta imagen es un extracto del Jardín de las Delicias, la famosísima obra de El Bosco, ¿no? Eh, que a mí me interesaba conectar de alguna manera con Omar Esquiliro, por esto que les decía, de que Omar Esquiliro en sus obras plantea un tipo de organicidad estética en sus piezas que nos hace pensar que trabaja con formas que de alguna manera nos hacen eh, ¿cómo decirlo? Nos hacen tener presentes ciertas formas orgánicas provenientes de la naturaleza. Bueno, es un poco rebuscado lo que quise decir, pero les quería señalar es que Omar Esquiliro nunca trabaja, desde mi punto de vista,
con una figuración literal de elementos de la naturaleza, sino más bien, como les decía, sus objetos nos hacen pensar en que parecen flores, parecen objetos minerales, parecen plantas, parecen moluscos, pero en ningún momento hacen una referencia explícita a todo eso, ¿no? Son objetos de una enorme elegancia y de una enorme abstracción estética, que por momentos también parece que son seres vivos, ¿no? Como si fuesen, como si tuvieran tentáculos, como si estuvieran de alguna manera palpitando. Y a mí esto me hace acordar mucho a las estructuras arquitectónicas que trabaja el Bosco en su obra. Fíjense como esos edificios que están aquí en pantalla, ¿no? Que tienen esas formas curvas, que tienen esas terminaciones que parecen una mezcla de minerales y vegetales, que tienen filamentos que salen de sus partes como si fuesen plantas, que trabajan líneas curvas como si fueran tentáculos. Eh, yo no tengo idea de si Esquiliro conocía la obra del Bosco y si fue una referencia para él. Tampoco, también la verdad es que conocemos muy poco sobre la vida de Esquiliro en general, ¿eh? Entonces es muy difícil saber cuáles fueron sus influencias. Yo no estoy diciendo que el Bosco fue una influencia explícita de Esquiliro, pero sí lo que quiero decir es que hay una suerte de trabajo sobre la materia estética que a mí me hace pensar que son parecidos, ¿no? En el trabajo sobre las formas plásticas de lo que están haciendo. Fíjense, por ejemplo, esta fuente que está en el centro mismo de la composición del Jardín de las Delicias, donde nosotros podemos apreciar esta especie de ambigüedad que tiene este objeto, ¿no? Donde vemos que es un objeto artificialmente construido, pero también pareciera fácilmente un objeto producido por la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Que entremezcla formas vegetales con formas marinas, con formas cristálicas, y que sigue esta misma verticalidad ascendente, ¿no? Además, también lo que vemos en el Jardín de las Delicias es una especie de celebración masiva que hace eh, el Bosco de las fuerzas combinatorias de la naturaleza, ¿no? Es un libro perdón, es un libro, tiene una complejidad simbólica tal y semiótica tal que podría ser como un libro, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a leerlo en esos términos a este cuadro, pero lo que quería señalar es que es una representación de la naturaleza que muestra con mucha potencia cierta libertad de combinación de los cuerpos y de las materias. Y a eso me refería con que yo también veo como en Omar Esquiliro de una manera muy oblicua, ¿no? No de una manera directa, pero veo también en Esquiliro esa especie de celebración combinatoria de las formas que nos que nos remiten a cuerpos que provienen de la naturaleza, ¿no? Esta es una captura que yo quería mostrarles de unas notas que hace Marcelo Pombo en un momento en el cual había un proyecto de exhibición retrospectiva de la obra total de Esquiliro que finalmente no se hizo. Pero en la muestra de 2018 que hacen Cristina Schiavi y Paola Vega, ellas tomaron la decisión de mostrar no solamente la obra de Esquiliro, sino también documentos de archivo. Y exhibieron, por ejemplo, muchas fotografías, eh, exhibieron fotografías de un traje que hace en un momento Esquiliro que fue utilizado por Kiwi Sans, que era un artista que, bueno, que era amiga de Esquiliro, ¿no? Y que hacían cosas juntos en ese momento. Exhibieron también las cartas que le escriben los amigos a Esquiliro cuando él muere y que lo acompañaron en su velatorio. Y como les decía, entre otras cosas, tomaron la decisión curatorial de exhibir estas notas que toma Marcelo Pombo en un momento en el cual querían exhibir la obra de Esquiliro, pero faltaban muchísimas piezas. Entonces, lo que hace Marcelo Pombo es tomar nota de todas las cosas que tiene que conseguir para poder reconstruir las obras de Esquiliro, que es muy difícil hacerlo porque, como les decía, trabajaba con objetos de bazar en 11. Entonces uno tiene que recorrer todas esas tiendas y estar buscando esos pequeños objetos y esas piezas de otros objetos más grandes que Esquiliro había comprado en los años 90, ¿no? Así que imagínense el trabajo que implicaba esto. Y una cosa también muy notoria que tienen estas anotaciones de Marcelo Pombo, que es otro de los artistas vinculados con la Galería del Rojas, es que cuando toma nota sobre las obras de Esquiliro y las quiere localizar, Marcelo Pombo utiliza términos como el sol, la flor, la copa, ¿no? Esto que les decía de buscar cierta analogía para poder localizarlas, ¿no?
Ninguna de las obras de Esquiliro es un sol, literalmente, ni es, quiero decir, literalmente quiero decir en el sentido de que no intenta representar un sol, ni imitar la forma de un sol, pero tiene como cierta similitud, ¿no? Por lo menos morfológica con el sol. Y eso es lo que ve Marcelo Pombo cuando anota las obras de Omar Esquiliro, ¿no? Me gustaba mucho la idea de mostrarles porque como ustedes también, como decíamos, son curadores en formación y que se están instruyendo al respecto, para ver cuáles son los elementos de trasfondo, ¿no? Que hay a la hora de tomar ciertas decisiones para exhibir la obra de un artista. Y en este caso vemos cómo en el caso, cómo a la hora de exhibir a Esquiliro se han encontrado una y otra vez con esta dificultad las curadoras, ¿no? Entonces yo les quería plantear esta pregunta para reflexionar. ¿Qué hacer cuando hay que exponer la totalidad de la obra de un artista, que siempre es algo difícil, ¿no? Porque hay que tomar muchas decisiones sobre cómo mostrar eso, pero además en este caso un artista cuya obra tiene muchas partes que están perdidas y que implican cierta reconstrucción. Entonces, como les decía, esta es una pregunta que a mí me gustaría tener presente a la hora de pensar la curaduría, ¿no? Bien, ya voy cerrando, ya nos estamos acercando al final de esta presentación. Esta es una cita del mismísimo Omar Esquiliro, de una de las pocas entrevistas que se conocen de él, eh, que a mí me interesaba mucho por lo que Esquiliro dice sobre sí mismo. Esto, si ustedes quieren después buscar esta entrevista, la pueden leer en la revista Jennifer. La revista Jennifer hace poco hizo todo un trabajo de investigación en torno al arte porteño de los años 90 y formuló una sección que se llama el Rosa Archivo, esto lo hizo Francisco Lemus, donde uno puede encontrar ciertas entrevistas a Wilmer Mayer, a Marcelo Pombo, ¿no? a Feliciano Centurión, es decir, a artistas vinculados con la Galería del Rojas. Y les quiero leer algo que dice Esquiliro sobre su propia obra, ¿no? Yo hacía billutería, esto no sé si en México se le dice de la misma manera, pero hacer billutería es hacer joyería, eh, eh, podríamos decir, artesanal y sumamente accesible, ¿no? También hay billutería más cara, podríamos decir, ¿no? Pero en general se entiende la billutería como un tipo de producción de objetos de adorno que son muy baratos, muy accesibles. Yo hacía billutería y pensaba en la plástica, pero nunca me había lanzado, dice Esquiliro. Pasó el tiempo, me enfermé de SIDA, estaba muy deprimido y Gumiar me invitó a participar de la muestra Bienvenida Primavera, para la cual hice una obra que veo como una explosión de angustias, depresiones, que se tornaron primaverales. Esto lo relaciono con síntomas míos, llagas, manchas en la piel. Todo se transformó en eso. Mi intención es manifestar un estado de hiperalegría. Incluso yo trabajo con el virus, lo pongo afuera en distintas formas, porque el virus se transforma. La intención general es transmitir lo mejor. Yo sé que este es un extracto muy breve, ¿no? Y que en este caso lo estamos leyendo un poco descontextualizado porque forma parte de una entrevista. Pero algo que a mí me interesaba señalar es que habíamos dicho al principio que efectivamente Omar Esquiliro fue un artista eh, que padeció SIDA, en una época particularmente en la cual estar diagnosticado de SIDA en cierto modo era una condena a muerte, ¿no? Porque no existían tratamientos como existen hoy en día y porque además también es un momento en Argentina en el cual hubo cierto desmontaje de las políticas públicas de, de protección de la salud, ¿no? Eh, entonces, eso también es una dimensión a considerar muy importante cuando hacemos una muestra, ¿no? Y cuando pensamos como curadores cómo exhibir ese material. Y particularmente lo que yo me he encontrado a la hora de investigar a Omar Esquiliro es este tipo de concepción de la enfermedad, y esto me parece algo muy interesante, que no piensa la obra como una sublimación de un dolor, ¿no? Eh, Sino que más bien lo que dice Esquiliro es que él quiere transmitir un estado de hiperalegría y que en cierto modo esas piezas, que como yo les decía, tienen ciertos fenómenos de proliferación, esto lo dice Esquiliro, ¿no? Como si tuvieran llagas, como si tuvieran manchas en la piel, etcétera. En estas obras parece haber más bien una especie de júbilo celebratorio de la materia recombinada y no tanto un,
un discurso, podríamos decir, visual en torno al dolor de la enfermedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta también porque, como les decía, cuando se leyó en su momento a los artistas de Rojas, eh, se les acusó de ser artistas que no tenían compromiso político. Y sin embargo, acá vemos un posicionamiento político concreto por parte eh, de Omar Esquiliro, ¿no? Porque tomar decisiones acerca de cómo pensar la propia enfermedad siempre tiene una dimensión política importante, incluso aunque no sea inmediatamente legible para los demás. Hacer una obra que esté atravesada por el SIDA sin que apele a imágenes explícitas de esa cuestión, no es necesariamente una obra apolitizada, ¿no? Sino que más bien está trabajando esta cuestión de otra manera. En el caso de Esquiliro, él quería pensar su propia obra como una metamorfosis de esos síntomas en algo mucho más positivo. Esta es otra obra de Esquiliro que fíjense que plantea algo muy interesante, que son como dos, como suerte de tentáculos que están tratando de encontrarse. Yo veo como una especie de erotismo vegetal en esta obra muy concreto, ¿no? Porque fíjense que es como dos elementos germinativos que quieren encontrarse entre sí y no llegan a hacerlo. Esta obra es muy curiosa porque además Esquiliro, en esa misma entrevista que yo les había citado, habla también sobre la influencia que tuvo para él el Ital Park, que es una especie de parque de diversiones que estaba en la ciudad de Buenos Aires, que fue durante mucho tiempo un lugar muy icónico de la ciudad de Buenos Aires porque tenía como, bueno, primero porque era un lugar donde la gente iba a divertirse, ¿no? Era un parque de diversiones enorme, que tenía como muchas máquinas de juego, eh, que mucha gente vinculaba con la felicidad de la infancia en ese momento, ¿no? Estoy hablando entre los años 70 y principios de los años 90, pero además un lugar también que proyectaba como cierta imagen de modernidad sobre la ciudad de Buenos Aires, porque yo les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen de Little Park. Era un lugar que estaba lleno de luces de neón. Fíjense, esta era una de las entradas a Little Park, y era un lugar también donde se hacía este tipo de juegos visuales con esas luces de neón. Fíjense cómo en esta imagen se plantean algunos elementos lumínicos que se curvan, ¿no? Que forman figuras muy graciosas, ¿no? Como esa cascada que está cayendo en el fondo, que está todo hecho de luces. Y Omar Esquiliro, como les decía, en algunas entrevistas cuenta que él le encantaba ir a Little Park cuando era chico y que hay algo de esa lógica eh, infantil, pero también lúdica, que él quiere imprimir en sus propias obras, ¿no? Como si sus obras, en cierto modo, fueran cuerpos extraños emergidos de un Little Park eh, perdido, ¿no? Por eso me parece que también Esquilino trabaja la luz en sus obras de esa manera, como si fueran artefactos de neón emergidos de Little Park. Pero les decía que en esta obra es una, eh, es una obra especialmente lúdica, porque como ustedes podrán ver, hay un interruptor al costado de la obra, y cuando uno apretaba cuando uno estaba enfrente de esa obra y apretaba ese interruptor, la parte de arriba de la pieza, vertical, que como ven es una es también una palangana, ¿no? Empezaba a girar. Y ahí arriba lo que tenía era una ruleta, como si fuese una especie de juego de casino, ¿no? Donde uno activa una ruleta y eso empieza a girar. Y había algo muy bonito en ese artefacto, que es que tenía eh, una serie de resultados que te podían tocar cuando vos activabas el interruptor, que eran todos muy positivos. Si vos apretabas el interruptor y ese objeto empezaba a girar, podía detenerse en cosas como comidita buena, abrigo calentito, todo con nombres muy tiernos, ¿no? Mucho dinerito, eh, todos así mensajes de cuidado y en cierto modo también de buena suerte, ¿no? Que transmitía este objeto. Entonces era una especie de juego muy vinculada con el azar y por supuesto con este imaginario muy propio de los parques de diversiones, ¿no? Bueno, ya voy comentando unas últimas cosas.
Estas son otras imágenes de la exposición del año 2018. Quería comentar uno de los últimos elementos de esta exposición, que es eh, una idea que a mí en cierto modo se me ocurrió leyendo a Roland Barthes en ese libro que se llama Roland Barthes por Roland Barthes, donde él hace una especie de autobiografía novelada que está repleta de ideas muy interesantes, ¿no? Y yo me acordé, mientras estaba releyendo el libro, que en un momento él señala una cuestión que a mí me resonó mucho con esta investigación en torno a Maris Quiliro, de carácter mitológica, refiriéndose a la nave Argo. No sé si ustedes conocen, no, probablemente sí, ¿no? El mito de los argonautas, que cuenta básicamente que hay un héroe mitológico llamado Jasón, que convoca a un grupo de héroes para ir en una nave que se llamaba Argo a buscar el vellocino de oro por una prueba que se le había impuesto. Lo estoy resumiendo muchísimo, pero más o menos es eso, ¿no? Es uno de los ciclos mitológicos importantes de la antigua Grecia, que se conoce como el ciclo de los argonautas, ¿no? Y los argonautas eh, realizaban su viaje a bordo de esta nave que se llamaba Argo. ¿Y por qué yo quería señalar esta cuestión? Por lo siguiente, les voy a leer un fragmento de lo que dice Roland Barthes a partir del libro. Dice, imagen frecuente, la de la nave Argo, luminosa y blanca, de la que los argonautas reemplazaban poco a poco cada pieza, de modo que al final terminaron con una nave completamente nueva, sin tener que cambiarle el nombre ni la forma. Esta nave Argo es muy útil. Proporciona la alegoría de un objeto eminentemente estructural, creado no por el genio, la inspiración, la determinación, la evolución, sino por dos actos modestos, que no pueden caer dentro de ninguna mística de la creación. La sustitución, es decir, una pieza expulsa a la otra, y la nominación. El nombre no tiene relación alguna con la estabilidad de las piezas. A fuerza de hacer combinaciones dentro de un mismo nombre, nada queda ya del origen. Argo es un objeto sin otra causa que su nombre y sin otra identidad que su forma. Bueno, esto quizás puede sonar un poco rebuscado, leído así, ¿no? Eh, un poco, un poco fuera del libro, pero para resumir lo que está diciendo Roland Barthes, es lo siguiente. Roland Barthes está diciendo que la nave Argo era un objeto del cual los argonautas reemplazaban las piezas, y sin embargo, a pesar de que se habían reemplazado todas las piezas en el transcurso de su viaje, esa nave seguía siendo la nave Argos. Entonces la pregunta que se hace Roland Barthes es, ¿cómo puede ser que este objeto, a pesar de que se le reemplazaron todas las piezas, sigue siendo el mismo objeto de antes, ¿no? Y lo que él dice es que la nave Argo eh, es un objeto que no tiene más estabilidad que el proceso mismo de sustitución de sus piezas. Entonces a mí se me ocurrió pensar modestamente en una suerte de nuevo concepto que se me ocurrió llamar argonética, que sería precisamente esta cualidad que tienen ciertos objetos de seguir existiendo a pesar de que se reemplacen total o parcialmente sus piezas. A eso me refiero cuando hablo de una cualidad argonética. Y me interesaba pensarlo en relación a Esquiliro porque, como ustedes habrán visto a lo largo de este encuentro, precisamente las obras de Esquiliro son piezas que requirieron un ejercicio de reemplazo y de readquisición de los elementos que las componen. Cuando Cristina Schiavi y Paula Vega hacen la exhibición en 2018, esta exhibición que, como les decía, se llamaba Ahora voy a brillar, tuvieron que reconstruir en cierto modo las obras de Omar Esquiliro y algunas veces hasta tuvieron que reemplazar fragmentos enteros de esas obras, ¿no? Porque no se encontraban los mismos materiales que Esquiliro había comprado en los años 90. Sin embargo, esas piezas no pierden su unicidad y no pierden su originalidad, porque son obras que no dependen, precisamente porque están hechos con elementos industriales, no dependen de que todos sus elementos sean únicos y repetibles. Lo que es único y repetible es la lógica de combinación de esas piezas. Entonces, esto es lo que yo quería señalar respecto a Maris Quiliro, que es un artista que nos ayuda mucho a pensar en la dimensión argonética de ciertos objetos, cuya persistencia y cuya identidad no está en el hecho de que sus piezas sean irreemplazables. Y esto confronta un poco con cierta imagen tradicional del arte, ¿no? Donde se considera que el valor de muchas obras, pensemos por ejemplo, no sé, en la Mona Lisa o en Guernica, ¿no?
se considera que son obras cuyo valor radica precisamente en que ahí están los trazos materiales de Leonardo y de Picasso, ¿no? Y que por eso mismo son obras absolutamente únicas y repetibles. En cambio, Esquiliro nos presenta un tipo de obra, Esquiliro y muchos otros artistas, ¿no?, que podríamos pensar a partir de aquí, nos presentan un tipo de obras donde uno puede reemplazar las piezas y sin embargo esas obras siguen existiendo en sí mismas como objetos únicos y en cierto modo irrepetibles. Esto también lo podríamos pensar en relación a muchos otros objetos. Sin ir más lejos, el mismo cuerpo humano para mí es un objeto ergonético, por decirlo así, porque pensemos que el cuerpo humano, según se dice, renueva todas sus células, ¿no? Creo que cada 7 años aproximadamente, y sin embargo hay una estabilidad que se mantiene en nuestros cuerpos, ¿no? Y una identidad que se mantiene, porque lo que se mantiene de fondo es el código genético que recombina las piezas que componen nuestros cuerpos de determinada manera. Si ustedes quieren acceder a la obra total de Esquilino y quieren conocer más sobre estas cuestiones, yo les recomiendo el catálogo de la exposición Ahora voy a brillar, un catálogo desde mi punto de vista muy bien hecho por la colección Fortabat, que tiene algunos artículos sobre Mar Esquilino y tiene todas las piezas reproducidas ahí para que ustedes lo puedan consultar. Y bueno, ya con esto me voy despidiendo. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su paciencia para soportarme a lo largo de toda esta, un poco más de una hora. Y espero que esto les haya resultado interesante, que haya servido para pensar algunas cuestiones en términos de la producción artística y a la curaduría. Y aquí estoy para cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier mensaje. Y espero nos veamos pronto. Hasta luego.